Aquí, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Lovers. Debido a los recientes fallecimientos de luchadores, para no convertir el canal en un canal monográfico dedicado a la muerte de los wrestlers, el programa de hoy irá dedicado a todos los luchadores y luchadoras que han fallecido a lo largo de este año 23, desde enero hasta agosto. También quería daros las gracias por la acogida de los capítulos y también pues por el seguimiento en redes. Si no me sigues en Twitter, pues ahí estoy sobre todo más activo en Twitter, y si no me sigues en el canal, pues no te cuesta nada darle a la suscripción, porque para mí pues es muy importante que lo que hago pues haya gente que lo apoye, porque si no, no tendría sentido hacer absolutamente nada. ¡Empezamos! El 10 de enero falleció Black Warrior. Black Warrior era miembro de una prolífica saga de luchadores. Hijo de Star Warrior, sobrino de Blue Panther, entre otros familiares. Debutó en el año 84 y desarrolló su carrera prácticamente en México, luchando para el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, la UWA y también las diferentes empresas independientes que han ido surgiendo también en el país de México. Fue 6 veces campeón por tríos con diferentes compañeros y empresas, campeón por parejas y del peso medio y semipesado de la NWA. Tuvo más de 10 gimmicks hasta que al final lograría el éxito y la estabilidad como el Black Warrior. Cuando fue rudo fue cuando tuvo sus mayores éxitos. Ganó 4 máscaras, una cabellera y perdió su máscara contra Místico en septiembre del 2006 y su cabellera la perdería a lo largo de su carrera en 4 ocasiones. Warrior falleció a la edad de 54 años. El día 17, Jay Briscoe, natural de Maryland, nació el 25 de enero del año 84, debutando en el 2000. Fue la mitad del tag team que formó con su hermano, tag muy exitoso en el panorama independiente, aunque también ganó varios títulos de forma y manera individual. Fue 29 veces campeón por parejas, 2 veces campeón de Ring of Honor y una de la PWF. También fue 3 veces campeón por tríos. La mayor parte de su carrera la desarrolló en Ring of Honor, aunque también lucharía en la CZW, en Japón o en Impact Wrestling. Lamentablemente falleció a los 38 años de un accidente de tráfico. En febrero, el día 2, falleció Lanny Poffo. Lanny nacería en Calgary en el año 54, hijo del luchador, promotor y entrenador Angelo Poffo y hermano menor de Randy Savas. Su carrera comenzaría en 1973. Sus primeros éxitos en el wrestling los conseguiría en la división por parejas, primero con su padre en el año 75 al ganar el título de la NWA y también en el 76. Se unió a Chris Cole para ganar los títulos de la NWA. En septiembre de 1977 ganó el título de los pesados de Mid America y en enero de 1978 ganaría el título por parejas de Mid America con Wadley. También, a principios de ese año, se uniría a uno de los mejores luchadores por parejas de la historia. Y como Lanny, uno de los más queridos por los fans y sus compañeros. Nada más y nada menos que Bobby Eaton. Se convirtieron en campeones del territorio. Antes de acabar ese año se haría con el campeonato de la empresa canadiense Atlantic Grand Prix de la familia Dupree. Estuvo luchando en Portland hasta que su padre decidió fundar su propia empresa en el año 78, donde allí fue campeón en diferentes ocasiones. En el 79 se proclamaría por segunda vez campeón en Canadá. Lanny compaginaba sus apariciones en la ICW con combates en Mid-South Wrestling. En el 84, tras el cierre de la promoción de su padre, fichó por la CWA, aprovechando la gran rivalidad real que existía entre los dos territorios, entre las dos federaciones.
y de sus principales estrellas, que en este caso eran Jerry Lawler y Randy Savage. A mediados del 85, cuando Randy firmó por la WWF, Lanny se fue con él. Su paso como luchador por la WWF no es nada destacable, era un mid-carder rozando el low-carder, teniendo más números totales de derrotas que de victorias. Su mejor año como luchador en la empresa fue el 89. Ahí entablaría una relación de manager con Mr. Perfect y se volvería heel, que sería un serio aspirante al título y de los pesos pesados que poseía Hogan en ese momento. Ese año, el bueno de Lanny sumaría el 90% de victorias, estando invicto hasta agosto. Fue maestro de ceremonias en la coronación de Randy Savage como Macho King. Ese año optaría al título incluso de la WWF de los pesados que poseía Hogan, con la sorpresa para todos de que Lanny ganaría a Hogan por cuenta atrás. El título, eso sí, no se movería de cintura, pero lo robaron y Mr. Perfect lo destrozó a martillazos. Hogan llevaba 21 meses sin perder y no todo el mundo puede decir que ha ganado a un campeón del mundo y menos que acabó con una racha de victorias. También optaría el bueno de Lanny al campeonato intercontinental que poseía el Warrior, aunque aquí perdería sin más. Estaría unos meses fuera de la empresa y cuando volvió a la WWF lo más relevante que haría sería ser manager de los Beverly Brothers. A principios del 93 luchó en circuitos independientes y en Alemania. Y ya en el 94 volvió a WWF, pero de forma testimonial, porque lo único que hizo fue luchar en 3 ocasiones. Cuando Randy Savage fichó por la WCW, negoció un contrato para su hermano de 5 años, a pesar de que jamás lucharía ni aparecería para la empresa, pero mensualmente recibía su cheque. En 2005 reaparecería de nuevo y de forma puntual lo ha ido haciendo en diferentes países y empresas, siendo enero del 2020 la última vez que lo haría. Lanny fue un hombre generoso con su tiempo, dado que siempre lo tenía para sus fans y amigos, de talante conciliador y amigable. Lanny falleció a los 68 años. Día 6. Charlie Norris. Norris debutó en el año 88 con un gimmick de indio americano, gimmick que le acompañaría el resto de su carrera. Era un tipo muy alto, rondaba los 2 metros de estatura y alcanzó notoriedad en Minneapolis, en la PWA, donde fue 5 veces campeón del peso pesado y 2 veces mundial. Tuvo un par de combates a principios de los 90 en la WWF y en el 93 fue conocido a nivel nacional al disputar una veintena de combates en WCW. Estuvo en la AWF haciendo pareja con Tito Santana, esa empresa que trató de hacerle sombra a WWF con exestrellas de la empresa de Connecticut, pero que no lo logró al no conseguir un contrato de televisión. Para que veáis, como siempre he comentado, la importancia de la televisión en el wrestling moderno. Norris, tras su retirada, hizo las veces de entrenador y fallecería a la edad de 59 años. El día 10, Eric Froelich, nacido en Alemania y establecido en Canadá, debutaría en el año 61. Su carrera la desarrollaría prácticamente en esa parte de Norteamérica, entre Vancouver y Alberta. También estuvo en Portland, carrera que se extendió por 20 años. La división por parejas es donde cosechó sus mayores éxitos, siendo 5 veces campeón. Falleció a la edad de 85 años. Día 12. Billy Two Rivers, nacido en el año 35 en Quebec. Indio nativo, segunda generación de luchadores, debutó en el wrestling en el año 53. En Canadá fue muy querido, actuando siempre de face, y aunque desarrollaría gran parte de su carrera en su país natal, también luchó en Inglaterra, Japón, Francia, en Estados Unidos, allí en Jim Crockett Promotion y Florida. Campeón por parejas de Mid-Atlantic y en Canadá campeón de Montreal y del mundo de la empresa que en ese momento tenía André el Gigante con sus otros 2 socios. Fue activista por los derechos y territorios de los Mohawk, siendo concejal, falleció a la edad de 87 años. Día 14, Jerry Jarrett. Jarrett debutó en 1965. Entrenado por Toho Yamamoto, fue uno de los luchadores más queridos de su territorio.
y además era bastante solvente en el ring. Jarrett se vio obligado a trabajar por necesidad desde que era un niño. Su madre comenzó a vender entradas en el territorio de Gulas y Jerry se involucró en cualquier cosa que tuviera que ver con la organización de un evento. Venta de programas, montaje del ring, árbitro, de todo, hasta que decidió ser luchador. La división por parejas fue donde mejor se manejó. Ganó 19 veces el título, desarrollando su carrera en la empresa de Gulas Welch y luego más tarde fundaría su propia empresa en el 77, que fue la CWA. La CWA ganó una gran reputación y es una de las empresas donde debutaron luchadores que luego se convertirían en superestrellas. Por ejemplo, me viene a la cabeza Sid como Lord Humongous, Kamala con ese gimmick que le acompañó el resto de su vida, el futuro Undertaker, también ¿quién se hizo por allí famoso? Yo qué sé, pasaron los Freebird, pasaron Terry Funk en otra época. Fue uno de los territorios más prolíficos en cuanto a luchas, estipulaciones y grandes combates que hacían. La empresa tuvo tanto éxito que lunes tras lunes colgaba el cartel de no hay billetes en sus shows en directo. Y también tenía un espacio en televisión los sábados por la mañana. Jerry Jarrett falleció a los 80 años de edad. Además estaba como retirado ya del mundillo, pero cuando hicieron el last match de Ric Flair, pues allí salió con Jerry Lawler y con varios luchadores en backstage y ahí se le pudo ver. Él tenía un cáncer y estaba pues los últimos años peleado por decisiones que tomó en TNA que no le gustaron a su hijo, a Jeff, y entonces estaban enfrentados, pero luego pues las cosas volvieron a su cauce y por lo menos pudieron resolver esos problemas y pudo fallecer en paz. Marzo 5, Toro Bill. José Roberto Rosete, conocido en el ring como Toro Bill, falleció a los 59 años después de haber padecido una enfermedad que lo vio alejado de los cuadriláteros. Ese fallecimiento vino prácticamente un año después de que lo hiciera su hijo, Toro Bill Jr., que falleció en abril del 22. Era un carnicero, pero llevó más de 30 años de trayectoria en el mundo de la lucha libre. Luego también pues, fue padrino de varios luchadores de Puebla y como luchador rudo formó parte de la agrupación Los Compadres del Diablo en la Arena San Ramón, al sur de la capital poblana. Día 13, Jeff Gaylor. Gaylor tuvo una carrera aceptable en el fútbol americano en su etapa de estudiante. Debutó en el mundo del wrestling en el año 85, extendiendo su carrera hasta el 98. La desarrolló sobre todo en el circuito independiente, en la UWF de Bill Watt, en la WCCW de los Bonerich y en la USWA de Jarrett y de Lawler. Fue 3 veces campeón por parejas de la empresa de Lawler, 2 de ellas con el incombustible Jarrett de pareja. Luchó en 5 ocasiones en la WWF en el año 93 y 94. Ahí apareció con un gimmick de caballero negro que llevaba una máscara, no se podía apreciar su rostro para saber que era él, y apareció con su equipo de caballeros capitaneados por Shawn Michaels. Iba a ser capitaneado por Lawler, pero hubo un problema ahí y tuvo que salir Michaels como el capitán para luchar contra la familia Hart. Una vez que dejó la lucha en el 94, Gaylor tuvo varios problemas legales al asaltar 3 bancos, por lo cual estuvo en la cárcel. Falleció a los 64 años y también se dice que estaba ya en su última época en la indigencia. El día 23 falleció Peggy Lee Morgan, que nació en el año 59, debutó en el 80 y fue 6 veces campeona femenina de la NWL, de la LPWA y de NDW. Fue una gran heel bastante contundente en el ring y una trotamundos. Luchó en la WWF, en la WCW, en la AWA, en la Woman of Wrestling, en la SMW y también vendría en la gira que hicieron en el año 91
pues estos luchadores independientes bajo la empresa IWCCW, pues estuvo, por ejemplo, en Zaragoza y yo la vi en directo a Peggy Lee Morgan. Falleció a los 64 años de edad. Vamos con el mes de abril. El día 2 falleció Butch Miller, que nació en octubre del 44 en Nueva Zelanda. Comenzaría su carrera en el año 64 y pronto se uniría a su primo como tag team, pareja que ya se consolidaría a lo largo de los años, renombrada como los Kiwis, los Pastores o en la WWF los Bushwhackers. Sus más de 15 títulos logrados siempre fueron en la división por parejas. Y de Nueva Zelanda pronto daría el salto a la Stampede de Stu Hart, donde ganaron su primer campeonato. Luchó en Nueva Zelanda, en Australia, en Hawái, en Canadá, en Japón y también por Europa, pues cuando hicieron los tours con la WWF. Lo curioso de los Bushwhackers es que habían sido una de las parejas más sanguinarias, por ejemplo, en Puerto Rico y en circuitos independientes, como los Pastores. Estilo que chocaba frontalmente con el gimmick que desarrollaron en la WWF, pues que rayaba lo cómico. Era un gimmick para los niños y era un gimmick pues que además eran aclamados, pero ya de luchar muy poco. El último combate registrado fue en 2001 y desde el 2002 tuvo diferentes episodios de problemas de salud. Falleció a la edad de 78 años. Vamos con el mes de mayo. El día 17 falleció Billy Graham. Wayne Coleman nació en el año 43. Coleman tenía gran habilidad para deportes de fuerza, levantamiento de peso e incluso también hizo alguna incursión en el mundo del boxeo. Por sugerencia de un luchador, fue a entrenar a Canadá con Stu Hart. Determinados luchadores, cuando vemos sus biografías, dependiendo de la época en la cual debutaron, era muy claro que iban o a entrenar con Verne Gagne o a entrenar con Stu Hart. Han sido dos de los entrenadores más importantes y que han forjado campeones a lo largo de toda la historia. Son dos luchadores y dos entrenadores a tener muy en cuenta. Pues, por ejemplo, Billy Graham fue entrenado por Stu Hart. Debutó en su empresa en enero del 70 bajo su propio nombre. En verano de ese año daría el salto a la NWA Hollywood, donde se unió a Jerry Graham. Importante de esto es que allí formó una de las familias más importantes del wrestling y más conocidas, que serían la familia Graham. En el 71 ganaría junto a Pat Patterson el título mundial por parejas de la NWA en 2 ocasiones. En octubre del 72 fichó por la Agua de Gagne y en esta empresa fue donde comenzó a crecer en popularidad y a ser una figura de referencia para el resto de luchadores, tanto por su porte como por su dialéctica. En la Agua estaría hasta el 75, alternando su estancia con Hawái, donde ganó el título de la NWA versión de la isla, y con la Iwa de Japón, donde se proclamó campeón en agosto del 74. Y en el año 75 llegó por primera vez a la WWF, entrando en un feudo contra el campeón Bruno Sammartino. 2 años más tarde, en el 77, ese iba a ser su año. Un incombustible Sammartino estaba en pleno segundo reinado, pero ya estaba cansado de ser la cara de la empresa y cargar sobre sus hombros el peso de la compañía. Ahora ya era el turno de Graham. Graham ganó a Sammartino para proclamarse campeón de los pesos pesados, defendiendo su título en 113 ocasiones, y ese título lo mantuvo 296 días. El 20 de febrero del 78, en su defensa número 113, Graham perdió su campeonato. Ya era el campeón heel más longevo de la historia. Ese mismo 78 desapareció de la empresa los siguientes 3 años y lucharía por la escena independiente y territorios. Prácticamente Billy Graham entró en una gran depresión porque él consideraba que había hecho muy bien su papel, que era un pilar fundamental de la empresa, y resulta que Bob Backlund, alguien sin carisma, pero muy querido, que no tenía, bueno, carisma tenía, pero no hacía las promos que hacía Billy Graham, sabía luchar, pero era una lucha que quizás era no tan vistosa a nivel de televisión y a nivel de espectáculo, sin más técnica. Entonces él
vio que no era una persona como para que le quitara el campeonato y que fuera la cara de la empresa, siendo que Billy Graham pues había hecho mucho pues por subir la WWF. Se fue al circuito independiente y además de eso pues también entró en un bucle de no tener dinero, de vivir en un hotel, vivir en el coche, pues porque ya no tenía los beneficios de la WWF. Cuando Vince hijo se hizo cargo de la empresa, lo llamó y le dijo que lo quería de vuelta. Así que se preparó y cuando estuvo listo, pues hizo su retorno. Pero ya no vino Superstar Billy Graham, sino que vino un Superstar vestido de maestro de karate y que no encajó para nada en lo que pensaba Vince que iba a venir. Entonces no estuvo mucho tiempo en la empresa. Luego ya sí que volvería en el año 86, pero aquí disputó solamente un combate. Tuvo que ser operado de la cadera y por lo menos Vince McMahon le pagó todos los gastos y todo lo que conllevó pues, el servicio médico y de quirófano, pues por lo menos ahí tuvo un detalle Vince McMahon con Billy Graham. Cuando ya volvió, pues ya no tenía ese cabello rubio al viento, pues tenía la cabeza afeitada, tenía una perilla y teñida, eso sí, más estilo de Big Poppa Pump, que se copió de Billy Graham o se inspiró, vamos a decir que se inspiró en Billy Graham, y había vuelto la superestrella a la empresa, ya era, llevaba esa ropa pues tipo hippie, pues era como más llamativo y más característico de Billy Graham de la primera época, pero ya no era ese Billy Graham, ya eran 10 años más tarde, había pasado por problemas de salud por la operación y ya no tenía la misma movilidad. Luchó esta última etapa en 61 ocasiones. Luego se quedó como manager y como comentarista, pero no encajó muy bien como comentarista, así que se acabó ya la etapa de Graham en la WWF. Billy Graham, la importancia que tuvo es que fue la primera superestrella de la historia de la lucha libre. El hombre y el nombre, por lo que a partir de ese momento se conocerían a Superstar al resto de luchadores tops pues, de la WWF. Vince ya puso a todos como Superstars. El hombre que marcó una época y la inspiración para los que vinieron después. Y también referente copiado sin piedad por muchos otros, por Hulk Hogan, por Jesse de Body Ventura o incluso ya más tarde como Big Poppa Pump. Él cambió la lucha para siempre, ya que todos querían ser como él, tanto de aspecto físico como de sus promos. Lo decía Dustin Rhodes, que se inspiraba en él, lo dijo Ric Flair también, y luego ya pues otros que, como he comentado, pues directamente fusilaron su imagen. Vamos al mes de junio. El día 7 falleció el Iron Sheik. Hussein Basiri nació en Teherán, Irán, en marzo del 39. Desde muy joven estuvo interesado en el wrestling y fue campeón del colegio y del instituto. También entró en la Armada y se convirtió en campeón nacional. Participó en las Olimpiadas de México del año 68 y en ese tiempo también había sido campeón de lucha libre de Asia en 2 ocasiones. También fue entrenador asistente del equipo de lucha de Estados Unidos. Y ahí es donde Verne Gagne, que era muy largo, muy espabilado, pues hizo de ojeador y fue quien lo descubrió y quien lo metió en la agua. Evidentemente tuvo que entrenar en sus campus famosos y también tuvo que adaptar su estilo al estilo de lucha libre. Al poco tiempo debutó en la agua, haciéndolo con su nombre de pila, pero pronto adoptaría el gimmick que le hizo mundialmente famoso, ese malvado musulmán. Ese mismo año debutó en Big Time Wrestling, esa empresa de Dallas, que Big Time Wrestling era el precedente a lo que luego fue la WCCW, que la renombraría así en la familia Von Erich, y también WCWA, que se convirtió más tarde en esas siglas. En el año 73, en Florida, luchó también en Georgia y en Japón y en la agua. En el 76 fue bautizado como el Iron Sheik, año en el que también contaron con él en el equipo olímpico de lucha de Estados Unidos. Se proclamó campeón por parejas en abril del 78 y en el 79 llegaría a la WWF como Hussein Arab. Ahí tuvo su primer combate en el Madison Square Garden, ganando una batalla real que le daba derecho a ser el aspirante número 1 al título que poseía Bob Backlund. Ese 79 disputó 116 combates.
36 disputaría en el año 80, luchando con los mayores face de la compañía. Luego de nuevo pasó a los territorios, ganando el título del mundo de Canadá en 2 ocasiones, campeón del peso pesado de Mid-Atlantic y también campeón nacional de la televisión de la NWA. Del 83 al 88 permanecería en la WWF y ya cuando Backlund iba a ser reemplazado, se confió en él para que fuera el campeón de transición. Esta segunda etapa en la compañía de McMahon coincidió con la crisis con Irán, lo que aprovecharían para potenciar ese personaje antiamericano. El Iron Sheik acababa con el segundo reinado más largo de la historia, que aún sigue vigente a día de hoy, 2135 días. El reinado del Iron Sheik cumplió su papel a la perfección porque simplemente iba a ser un campeón de transición, cederle el testigo de face a face pues de Bob Backlund a Hulk Hogan. A final de ese año se juntó con otro antiamericano, el falso ruso Nikolai Volkov, manejado por Freddie Blassie, el Ayatollah Blassie, para ser campeones por parejas en la primera WrestleMania. Luego también los más viejos del lugar pues lo conocemos en su etapa de WWF con esa alianza con el Sargento Slaughter, que habían sido grandes enemigos, pero ahora pues era el Sargento Slaughter, el General Adnan y también el bueno de el Iron Sheik, que no se llamaba Iron Sheik, que era el coronel Mustafa, pero también era curioso que no lo llamaban como el Iron Sheik, siendo que no aprovechaban que había sido campeón del mundo en esa propia empresa. Pues parece que era otro miembro más de ese clan de Slaughter y no querían decir que había sido uno de los campeones del pasado. El Iron Sheik se convirtió en un personaje mediático, sobre todo por su lenguaje, su forma de ser y por su manera de hablar. Ha sido uno de los iconos más grandes de la historia del wrestling. Yo diría que a la altura de André el Gigante o de Roddy Piper. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo se reía de las cosas que decía y también pues fue un personaje, aunque no era el que manejaba su cuenta de Twitter, pero sí que seguro que todo lo que ponía era lo que pensaba el Iron Sheik. Entonces fue también un personaje en redes sociales. El día 30 falleció Darren Drozdov. La vida de Darren estuvo marcada por la mala suerte. A lo largo de su carrera solo disputó 138 combates. Debutó en enero del 98 y luchando su último combate en octubre del 99. En el instituto y en la universidad fue gran deportista, estableciendo varios récords. Fue jugador de fútbol americano, bastante solvente y un gran atleta. Si habéis visto el reportaje de Beyond the Mat, pues ahí lo podéis ver en YouTube, que podéis acceder libremente y creo que está subtitulado también al castellano. Pues ahí sale cuando conoce a Vince McMahon y cuando lo contratan porque a Vince le parecía gracioso que Darren pudiera vomitar cuando quisiera. Pues eso, él bebía agua y vomitaba. Pues eso le hizo gracia y fue uno de los motivos por el que fue contratado en la WWF. La carrera profesional de Droz acabó cuando en un lance, en una lucha con D'Lo Brown, pues cayó de cabeza al no poder sujetarlo correctamente. Ahí se rompió 2 vértebras, hecho que lo postraría en una silla el resto de su vida. Quedó tetrapléjico, pero recuperó parcialmente la movilidad del tronco y de los brazos. Después del accidente vivió como dependiente 23 años más. Falleció a la edad de 54 años. Vamos con el mes de julio. El día 11 falleció Mike Halak. Debutó en el año 88 y su carrera la desarrollaría principalmente en la CWA de Austria y de Alemania de Otto Wanz. Llegaría a la WWF en el año 94 con el gimmick horroroso de Mantor, o Mantaur, o como queráis llamarlo. Fue campeón unificado de la USWA en el año 97. Uno de sus nombres, curiosamente, fue Bruiser Mastino, mismo nombre que utilizó Glenn Jacobs en WCW, que no se podía haber puesto otro nombre, que no hay nombres en el mundo que se tienen que poner el mismo. Halak falleció a los 55 años. Día 24. Adrian Street. Adrian nació el 5 de diciembre de 1940 y pronto se vio atraído por el culturismo, deporte que empezó a practicar a muy temprana edad. Debutaría en la lucha profesional en el año 57 y no destacó por su altura, pero viendo la reacción del público adoptó la personalidad de exótico.
hecho que todavía haría que llevara más abucheos y gritos sus apariciones en el cuadrilátero. La mayor parte de su carrera la desarrolló como heel y por eso tenía gran reacción negativa del público y así se hizo famoso sobre todo. Los primeros años de su carrera los desarrolló en Inglaterra y en el resto de Europa, hasta que en el 81 llegó a Estados Unidos y hasta ese momento no había ganado ningún título, pero se había hecho un hueco, pues dado que desarrollaba un personaje que aunque antes ya lo habían hecho otros, pues no era habitual que hubiera pues un caballero que saliera con esas licras, esos colores, esas plumas, las coletas, la pintura facial. También iba con una ballet que luego era y fue su esposa, pues tampoco había ballet en esa época que salieran. En Canadá, por ejemplo, luchó en Stampede y allí destacó sobre todo por sus promos y su gran nivel y estilo de lucha. No era desde luego mal luchador. Una vez en los Estados Unidos luchó en la CWA, luchó en Georgia, en Florida, en Mid-South, en la WCCW y en Jim Crockett Promotion. Ganó el campeonato de las Américas de forma individual y por parejas y también fue campeón de Florida, del Medio Sur y del Sureste. Cuando se retiró se dedicó a entrenar a futuros luchadores y a hacer ropa para ellos, que a veces es tan difícil encontrar. Al final muchos de los luchadores lo que optan es por aprender a ser costureros y por hacerse sus máscaras, como 13 Máscaras, un saludo, 13 Máscaras, y también como otros muchos porque se hacen sus licras, porque si no, entre lo caro que es comprarlo a otro que te lo haga, que te cobra el diseño, te cobra la ropa, te cobra los gastos de envío, pues al final, como luchador, tienes que buscarte la vida y hacerte tus propios diseños. Adrian falleció a los 82 años y aunque pasará la historia por su atuendo y su actitud, no hay que dejar de lado su calidad luchística, tanto dentro como fuera del ring. Vamos con el mes de agosto. En agosto, pues recientemente han fallecido dos grandes luchadores. El día 23 falleció Terry Funk. Evidentemente no se puede hablar de Terry Funk en un minuto, que es la reseña que voy a hacer de él. Hay programa, evidentemente, de Terry Funk que ya he hablado en más de una ocasión, que lo tenía pendiente y ahora pues mucho más, sobre todo. Terry Funk fue segunda generación de luchadores. Nació en junio del 44, 3 años después de su hermano Dory. Funk ha luchado en todo el mundo y en las empresas más importantes del planeta, debutando en el año 65 en Amarillo, Texas, que era la empresa que gestionaba su padre. En el año 75 se convirtió en campeón de la NWA al derrotar a Jack Briscoe para perderlo más tarde contra Harley Race. Curioso es que Harley Race le quitó el título a Dory Funk Jr. y le quitó el título a Terry Funk, siendo los Funk los únicos hermanos que han sido campeones del mundo de la NWA. En la WWF no destacaría demasiado por el tipo de lucha que desarrolló, porque casi todos los combates acababan en descalificación, era un tipo de lucha muy ruda y un tipo de lucha muy brawler, y al final pues no luchaba bien, porque era como un poco desastre y poco caos todos esos tipos de combates que desarrollaba. Como combates y feudos curiosos, en el año 81 tuvo un feudo muy importante en la CWA contra Jerry Lawler, que ahí dio pie a esa estipulación del Empty Match Arena, pues que no había nadie, lucharon en una arena sin espectadores. Y luego en el año 89, que también aquí hablaré en el programa dedicado a Terry Funk, tuvo su combate de 5 estrellas con Ric Flair. Un combate y un feudo que fue una auténtica locura, porque Terry Funk era una locura, vamos. En las promos, lo que se le ocurría, lo que hacía en el ring, era totalmente... no sabías lo que iba a hacer, era impredecible totalmente. Luego ya lucharía en la FMW de Onita y en la IWA. En la IWA es donde yo lo vi luchar pues en el año, esto era el año 95, y a partir del 93 empecé a tratar de conseguir todos los vídeos que llegaban a mis manos. Pues algunos los compraba a traders, que se llamaba en el Reino Unido, otros los intercambiaba con gente que conocía, que había un club de fans en Italia, pues ahí nos intercambiábamos VHS. El de la IWA lo compré
al trader este de Inglaterra, y la verdad que fue ver a Terry Funk y ver a Cactus Jack en unas escenas totalmente locas, en alambres de espino, bombas, cristales. Era ya otro tipo de lucha cuando ya estabas un poco cansado de ver la WWF en ese, como os diría yo, entró como en una especie de bucle sin nada interesante en esta New Generation, que era muy aburrida. Entonces yo ya empecé a ver pues la FW, la IWA, la FMW, y entonces llegó a mis manos esta cinta de VHS y dije, este señor está loco. Este señor está loco, pero este señor en el año 75 ya había sido campeón de la NWA. O sea que era una auténtica leyenda y una institución que fue capaz de evolucionar para poder seguir luchando. Esto ha sido, yo siempre digo que hay 3 tipos de luchadores hardcore y siempre pongo 3 ejemplos. Luchador increíble que sabe luchar, le encanta la lucha y además es luchador hardcore, que será Hayabusa. Luchador que ha sido un buen luchador y que ya sus años no le han permitido poder desarrollar el mismo nivel y calidad de lucha que desarrollaba al principio, y se ha reconvertido en luchador hardcore, que aquí sería Terry Funk. Y el último luchador que no tiene talento, un luchador que la única manera de destacar es caer de una celda y hacer este tipo de luchas, que es Mike Foley, un luchador que no ha tenido evidentemente punto de comparación con los 2 que he nombrado ahora mismo de hardcore, y mucho menos con cualquiera de otro estilo de lucha. Un luchador que fue campeón del mundo porque cayó de la celda y ya está, y porque hace ese tipo de lucha sin ninguna cabeza. Pues bueno, cabeza que por poco se la corta en Alemania en ese combate contra Vader, que lo que le salió volando fue la oreja. Pero un luchador que destacó porque le pegaban de manera real el resto. Esos serían los 3 ejemplos de luchadores hardcore. También hay que destacar de la carrera de Terry Funk que en el año 97, con 53 años, fue campeón de la ECW, y además que no fue nada malo, ¿eh? A mí me gustó mucho verlo ese año 97 en el Baril Ilegal, donde se proclamó campeón del mundo. Funk ha sido un ejemplo de luchador indispensable. No se puede hablar de la lucha libre sin hablar de Terry Funk y hacerle pues un homenaje como le tengo pendiente hacer. Falleció a la edad de 79 años. Y ahora vamos con el último, Bray Wyatt. Bray Wyatt fue tercera generación de luchadores. Nació en el año 87, entrenado por su tío Barry y por Steve Kane. Debutó en Florida en el año 2009. 2 veces campeón de Florida con su hermano Bo por parejas, 2 veces campeón universal, 1 vez de la WWE y también por parejas tanto de SmackDown como de Raw. Por ejemplo, destacable pues esa mítica familia Wyatt, y que siempre será recordado por su personaje de The Fiend. Lamentablemente falleció a la edad de 36 años y desde luego que nadie debería de fallecer a esa edad, ni mucho menos. Un luchador que, según muchos, pues ha marcado una época, que era una mente creativa pues superior al resto, y que por determinados problemas pues no pudo desarrollar más su carrera profesional en WWE. Ya para acabar, decir que este es uno de los momentos más tristes de todos los programas, pues cuando se hace este recorrido por los meses del año y repaso la carrera de los luchadores fallecidos. Pero yo lo hago en modo de homenaje y también para destacar, hay muchos luchadores que de otra manera no tendrían un hueco en un programa. Pues lamentablemente lo tienen por haber fallecido, pero se les homenajea pues recordando su carrera y sus hitos. Que descansen en paz y, chicos, chicas, nos vemos.